Hoy vamos a hablar de un tema que casi todo el mundo cree conocer, pero que muy pocos entienden de verdad: la legítima defensa. ¿Dónde está exactamente la línea que separa el protegerse de cometer un crimen? Porque un error, un solo paso en falso en esa línea tan fina, puede cambiar una vida para siempre. Así que vamos a analizar bien las reglas del juego. Y empecemos por desmontar el mito más peligroso de todos, el que hemos visto mil veces en las películas. Esa idea de que si un extraño invade una casa, de repente se obtiene una especie de licencia para todo, una carta blanca para actuar sin límites. Bueno, pues esta fantasía es legalmente falsa, y es el camino más rápido para que una víctima acabe convertida en un acusado. Aquí está la clave de todo, la gran diferencia. La legítima defensa no es un permiso para vengarse, no es un castigo, es lo que en derecho se llama una causal de exculpación. ¿Qué significa esto? Pues básicamente es el Estado reconociendo que no pudo proteger a una persona en un momento crítico y por esa razón le exime de culpa por un acto que en cualquier otra circunstancia sería un delito. Pensemos en ello como una excepción a la regla, no como la regla en sí. El Estado, en un caso extremo, permite que alguien use la fuerza, sí, pero exige que se siga un guión muy estricto. Y si uno se sale de ese guión, la protección legal sencillamente se esfuma. Y entonces, ¿cuál es ese guión? Pues se sostiene sobre tres pilares, tres requisitos fundamentales que deben cumplirse sí o sí. Y esto es absolutamente crucial. No es un menú del que se pueda elegir. Los tres requisitos tienen que darse al mismo tiempo. Si fallas solo uno de ellos, toda la defensa se viene abajo como un castillo de naipes. No hay medias tintas. Aquí están. El primero, que exista una agresión ilegítima. El segundo, la necesidad racional del medio que se usa para defenderse. Y el tercero, la falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende. Vamos a verlos uno por uno. El primer pilar es bastante claro. Tiene que haber un peligro real, físico. No valen los insultos ni las amenazas verbales. La agresión debe estar pasando en ese mismo momento, lo que se llama actual, o ser tan inminente que es evidente que va a ocurrir en el siguiente segundo. Pasamos al segundo pilar, que es el más complicado, y de hecho el punto donde la mayoría de los casos de legítima defensa fracasan: la necesidad racional. A menudo se confunde con proporcionalidad, pero no es exactamente un ojo por ojo. No se trata de usar la misma fuerza, sino una fuerza que sea racional para detener la agresión. Por ejemplo, si alguien ataca con los puños, no es racional usar un arma letal como primera opción si había otras formas menos dañinas de neutralizar la amenaza. Lo interesante aquí es que la ley es consciente del pánico y del estrés del momento. Nadie espera que en medio de un ataque de terror uno saque una balanza para medir la fuerza. Sin embargo, lo que sí exige es que no haya un abuso evidente y desproporcionado de la fuerza. El objetivo es detener el peligro, no aniquilar al agresor. Y el tercer pilar, bueno, es pura lógica. Nadie puede empezar una pelea y, cuando la otra persona responde, darse la vuelta y alegar que se está defendiendo. Si la persona que se defiende fue quien encendió la mecha, quien provocó el conflicto de una manera importante, pierde el derecho a esta protección legal. Ahora bien, la ley sí que contempla una situación especialísima, un escenario donde las reglas se inclinan un poco a favor de la víctima, cuando todo ocurre dentro de la propia casa o del lugar de trabajo. Esto se conoce como legítima defensa privilegiada. ¿Y qué significa? Pues que la ley presume que los tres pilares se cumplen si un intruso entra en una propiedad por la noche, o rompiendo una puerta, escalando un muro o usando violencia. Es, digamos, un voto de confianza inicial para el dueño de casa. Pero, y este es quizá el punto más importante de todos, ojo, que la ley presuma que la defensa es legítima no significa que dé una licencia para matar o hacer lo que sea. No es una carta blanca. Aquí está la línea roja. Imaginemos la escena. El intruso ya ha sido reducido, está en el suelo, herido en defenso, o incluso se ha dado la vuelta y está huyendo para escapar. En ese momento, el peligro inminente ha cesado. Pues bien, en ese preciso instante, en el segundo en que el peligro desaparece, la legítima defensa privilegiada también se desvanece. Cualquier acto de violencia a partir de ahí ya no se considera defensa, se considera venganza. Y la venganza, amigos, sí es un delito. La ley ampara la reacción al miedo, no el deseo de castigar. Para que esto quede grabado a fuego, vamos a repasar los errores más típicos, esas acciones que convierten a una víctima en un criminal ante los ojos de la justicia. Miremos esta tabla, es muy clara. Primera acción, perseguir al ladrón que ya huye y dispararle. Consecuencia, homicidio. ¿Por qué? Porque la agresión ya no era actual. Segunda, el remate. El agresor está en el suelo, herido, ya no es una amenaza, y se le vuelve a atacar. Eso es un exceso en la legítima defensa. Y tercero, un clásico: usar un arma ilegal. Aunque la defensa hubiera sido perfecta, el delito de tenencia ilegal de armas va por otro carril y se juzga por separado.
Bien, ¿y qué pasa después del incidente? Es súper importante entender que esto no es automático, no es que uno se defiende y ya está. Hay que tenerlo claro. Si en el suceso hay un herido o peor, un fallecido, la detención de quien se defendió es el procedimiento estándar. Y esto no significa que se le considere culpable. Significa que el Estado tiene la obligación de abrir una investigación para comprobar si, de verdad, se cumplieron los 3 famosos pilares. Y esta es la idea con la que nos tenemos que quedar. La ley no está promoviendo la confrontación. La legítima defensa es un recurso excepcional, de ultimísima instancia para situaciones que son extremas e inevitables. El principio que está detrás de toda esta legislación es bastante simple. La vida humana, cualquier vida, tiene más valor que cualquier objeto material. Por eso la ley siempre va a poner por delante que se evite el enfrentamiento si es posible. Así que el resumen final es este. La ley ampara a quien actúa movido por el miedo, un miedo real e insuperable por su vida o la de los suyos. Pero si la acción nace de la rabia, del odio o de ese deseo de tomarse la justicia por la mano, esa protección legal simplemente desaparece. Y con esto cerramos. La pregunta que queda en el aire no es tanto qué haría uno en esa situación, sino por qué lo haría. Porque la diferencia entre una reacción para defenderse y una para castigar es literalmente la diferencia entre la libertad y la cárcel.